Bienvenidos. Vamos entonces a empezar ahora el tema número 3. Hemos visto en el tema 1 y en el tema 2 lo importante que es tener una política ambiental y una gestión ambiental. Ambas están vinculadas, porque con una política ambiental somera vamos a poder tener una gestión ambiental somera. Una política ambiental efectiva, vamos a tener una gestión ambiental efectiva. ¿Y cómo vamos a hacer esto realidad? Una cosa es declararlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer realidad? Lo vamos a hacer realidad a través de los instrumentos para la aplicación de la gestión ambiental. Cuando hablamos de instrumentos de gestión ambiental o de aplicación para la gestión ambiental, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Instrumentos, vamos a tocar una guitarra, un piano, no. Son otras clases de instrumentos, pero sí vamos a tocar música ambiental. En este tema es necesario recordar primero cuál es la política explícita. Dijimos que la política explícita está relacionada a las normas que protegen el medio ambiente. La política explícita está relacionada a las instituciones que existen y a los programas que estas instituciones llevan a cabo. Esta política explícita es la decisión hecha realidad, es el compromiso hecho realidad del Estado y de sus componentes. Las políticas pueden contener muchos criterios para escoger entre alternativas, indicando un rumbo para tomar decisiones. Sin embargo, una política al final de cuentas tiene un objetivo. Y esta política, yo les pregunto, ¿toda política no forma parte de una institución? Claro que sí, toda política ambiental va a tener una institución. En nuestro país tenemos, por ejemplo, el MINAM, que es una gran institución, pero tenemos también otros ministerios. Tenemos el sistema de los gobiernos regionales, tenemos el sistema de los gobiernos locales. ¿Quiénes trabajan allí? Funcionarios, y obviamente estos funcionarios tienen que estar capacitados y están al servicio, son servidores públicos al servicio de la población. Una política entonces puede ser una mera declaración retórica si finalmente no se proporciona a estos funcionarios, no se proporciona al propio Estado los instrumentos y los medios para hacer realidad esas ideas. A estos medios se les llama justamente instrumentos de gestión ambiental o instrumentos de política. Un instrumento de política constituye un conjunto de medios, instituciones, organizaciones, procedimientos, programas para llevar adelante una política particular. En el tema ambiental, obviamente, estaremos hablando de una serie de conjuntos y medios para llevar adelante la política ambiental. En este orden de ideas, cuando hablamos de un instrumento ambiental, un instrumento de política ambiental, podemos comenzar a decir que son estos, ¿no? ¿Tú puedes imaginar que la ley sea un instrumento de política? Por supuesto que sí, ¿no? La ley es una expresión, una norma que regula una conducta y que obviamente va a determinar decisiones y conductas obligatorias en nuestra sociedad, en cada ser humano. ¿Es un instrumento o no? Es un instrumento de poder, de dominio, es un instrumento de convivencia, es un instrumento de bien común, es un instrumento de paz social. Un dispositivo legal entonces será un instrumento político y también un instrumento de gestión ambiental. Este instrumento legal que se incorpora a la política, que regula nuestra conducta, entonces obviamente se vuelve un gran instrumento de gestión. Aparte de el dispositivo legal, tenemos también una estructura organizativa. Una estructura organizativa, ¿no? Demuestra la existencia de varias instituciones. En el caso del tema ambiental, ya les he mencionado muchas, ¿no? Está el MINAM, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, la Dirección General de Hidrocarburos, que forma parte del Ministerio de Energía y Minas. Tenemos, como no, el tema regional y el tema local. Esta estructura organizativa formará más de una institución. Una política puede ser puesta en práctica por varias instituciones del Estado. Si son varias instituciones del Estado que practican una misma política, entonces estamos bien, porque estamos llevando adelante una gestión aplicable, una gestión unida, ¿no? Sería algo así como un hardware, ¿no? El hardware de una estructura organizativa, una misma idea que se hace realidad. Los procedimientos, las metodologías, los criterios de decisión, los programas que abarcan uno o más instituciones, si todos van a un objetivo común de protección del medio ambiente o de sostenibilidad, entonces el Estado va a funcionar. Este instrumento de gestión ambiental va a ser eficaz. Casi siempre son de naturaleza administrativa, son de naturaleza técnica, ¿no? Pensemos en un ministerio, pensemos en un gobierno regional, ¿son normativas o no? ¿Son reglamentarias o no? Por supuesto que lo son. Pero surgen de esa política ambiental, de ese compromiso que hay, de ese perfil que se da respecto a un problema. Tenemos también, por último, los mecanismos operativos, ¿no? Aquí tenemos un diagrama donde vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos ahí la política ambiental.
Producto de la política ambiental se va a dictar los dispositivos ambientales, es decir, las normas, las leyes que van a crear instituciones, programas y organizaciones. En nuestro caso, en el Perú, por ejemplo, se creó una vez el CONAN, tenemos ahora el Ministerio del Ambiente, tenemos los sistemas regionales y los sistemas locales de gestión ambiental, tenemos los ECA, los límites máximos permisibles, las PAMAS, tenemos todos esos elementos que forman parte, ¿no?, de un derecho ambiental. Ahí está pues la estructura organizativa, el Estado. Tenemos los mecanismos operativos en la parte inferior que definitivamente están vinculados al tema de llevar y aplicar programas, ¿no? Y por supuesto todo esto traerá efectos, que está al final. Esos efectos, ¿cuáles tenían que ser? Esos efectos tienen que traer el cumplimiento de los objetivos de la gestión ambiental. ¿Y cuáles eran? Recuerda usted, un ambiente sano, ¿no?, y sostenibilidad y desarrollo. Por otro lado, debemos recordar también y mencionar que si nosotros vamos a usar instrumentos de ejecución en nuestras políticas ambientales, esto depende entonces de ciertas evaluaciones y esto tiene ciertas características. Por ejemplo, un instrumento de gestión ambiental debe tener alcance, que no debe ser pues limitado ni pequeño, en lo posible tiene que ser de alcance nacional. Por ejemplo, mencioné hace un momento que el territorio es un instrumento de gestión ambiental, tiene que abarcar todo el territorio del Perú y tiene que ser integrador. Por otro lado, una norma, una ley, también tiene que aplicarse en todo el territorio del Perú. Aparte del alcance, estas normas tienen que tener cobertura, que estos instrumentos deben tener cobertura. Y definamos la cobertura como un número absoluto, una proporción de unidades productivas, agencias de gobierno que formarán parte de una cobertura. El instrumento de gestión ambiental no servirá para todas estas instituciones. De esta manera, la política ambiental puede aplicarse a través de ellas. Un instrumento debe tener equidad, ¿no? No debe ser antojadizo, no debe ser innecesario, impertinente. Tener un instrumento de gestión ambiental significa que el mismo tiene que tener impacto sobre todas las unidades y todos los conceptos que se manejan en el medio ambiente. Un límite máximo permisible respecto a ruido, por ejemplo. Un límite máximo permisible respecto a polución. Obviamente, se tiene que aplicar a toda la realidad. Tiene que tener equidad, no vamos a abusar tampoco de esos límites máximos permisibles. Y tiene que ser eficiente, ¿no? Porque tiene que haber un resultado, sea administrativo, financiero o técnico, tiene que haber resultados en este instrumento. Y tiene que ser efectivo porque es de particular importancia que el instrumento de gestión ambiental no tenga probabilidades de obtener resultados negativos, sino por el contrario, de tener un resultado deseado y positivo. Ahora bien, estos instrumentos de gestión ambiental tienen objetivos. Por ejemplo, el primer objetivo es orientar la formulación, aprobación y aplicación de políticas nacionales. Debe apoyar y fortalecer las capacidades de las autoridades para que éstas a su vez puedan conducir la gestión de sus espacios ambientales. Los instrumentos de gestión ambiental tienen que proveer información técnica, en un marco referencial y en la toma de decisiones, ¿no? Yo no puedo tomar mis decisiones si es que no recibo ni aplico un instrumento de gestión ambiental. De esta forma, los instrumentos de gestión ambiental van a ser las dos columnas las columnas que van a sostener el sistema de gestión ambiental. Cuando yo use de los instrumentos, ¿no?, para aplicar mi política ambiental, voy a defenderla, voy a hacer la realidad. Voy a salir al frente de esta política ambiental con mis instrumentos de gestión. Voy a ser como el caballero que se pone su escudo y su espada a la Edad Media, ¿no? Y voy a enfrentar la guerra con mi escudo y con mi espada. Esos serán mis instrumentos de guerra. Con esos voy a alcanzar la victoria. En materia ambiental, nuestros instrumentos son normativos, preventivos y tienen que tener los principios, ¿no?, y los objetivos que hemos señalado en este tema. Si no, ¿para qué queremos un instrumento de gestión ambiental? ¿Para qué queremos el territorio? ¿Para qué queremos los límites máximos permisibles? ¿Para qué queremos las ECAs? ¿Para qué queremos todo? Si al final de cuentas no lo vamos a aplicar. ¿Para qué vamos a hablar de coeficiencias si nadie está dispuesto a hacerlo? Tiene que haber entonces un objetivo en todos estos instrumentos de gestión ambiental. ¿Y saben cuál es el instrumento de gestión ambiental que a mí más me gusta? La ley. Así es. Como decían los romanos, dura lex, sed lex. Dura es la ley, pero es la ley. Si la ley te prohíbe esa actividad, pues no la realizas. Si la ley te ordena que dejes de hacer lo que estás haciendo porque estás contaminando, pues lo tendrás que dejar de hacer. Dura es la ley, pero es la ley. Para mí es uno de los instrumentos de gestión ambiental más importantes. Bueno, sin embargo, no es el único, ¿no? Pues ya vamos a ver más adelante otros instrumentos de gestión ambiental que son más así como que científicos. Vamos entonces, no perdamos tiempo, pues síganme, vamos al tema número 4.